Apreciados amigos y hermanos, aquí estamos para el repaso de la lección de la Escuela Sabática con ustedes el Pastor Luis Aguiluz. Y estamos en la lección 9, mis hermanos. Esta lección se titula Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Ya el pueblo de Israel ha estado avanzando y ahora ellos se sienten gozosos y felices de poseer la tierra que el Señor les prometió, de alcanzar esos lugares que a través de las generaciones se había estado anunciando. Han de llegar. El Señor nos ha dicho que poseeremos una tierra bendita y todos estaban con esa expectativa, pero no llegaban porque habían problemas, situaciones que desanimaban al pueblo y todo esto frenaba el avance. Así que las promesas estaban en el corazón. La esperanza se mantenía cautiva en el corazón, pero el enemigo no los dejaba avanzar. Por esta razón, el Señor da una serie de indicaciones para que puedan alcanzar esas promesas, para que esa esperanza pueda ser una realidad. Y aunque el pueblo de Israel llegó, conquistó y disfrutó, finalmente fracasó. Y esas promesas siguen latentes para el pueblo espiritual, para que hoy día nosotros también podamos mantener esa esperanza, porque las promesas del Señor se van a cumplir y seremos restaurados un día no muy lejano. Así que, mis queridos amigos y hermanos, vamos a prepararnos para repasar esta lección tan hermosa. Estamos con las mismas promesas, somos herederos de esas promesas que el Señor hizo y las tenemos como una esperanza en nuestro corazón. Preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Muy bien, mis hermanos, entonces queremos animarles para que ustedes también nos sigan apoyando. Gracias a todos los que se han suscrito, a aquellos que todavía no lo han hecho, les animamos para que lo hagan. Suscríbanse y de esta manera también apoyan nuestro canal, este esfuerzo que hacemos para compartir el repaso de la lección semana a semana. Queremos también animarles para que ustedes compartan la palabra de Dios. Estudien la lección, pero que no sea para ustedes, sino también para que puedan llegar a los corazones de otras personas que no conocen a Dios. Y mis amigos, al final del repaso, nuestro hermano Ezequiel Peña estará compartiéndonos el versículo de memoria cantado para gloria y honra de Dios. Así que vamos con el repaso. Miren, la lección de esta semana se titula Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza, y el versículo de memoria se encuentra en Zacarías 9:12. Y dice: vuelvan a la fortaleza, ustedes, presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Qué maravillosa promesa. Aquí nos dice: vuelvan a la fortaleza. Vuelvan. ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Quién es nuestro castillo? ¿Quién es el que nos protege? Es el Señor. A Él tenemos que volver. Nosotros que estamos presos de la esperanza. Nosotros que tenemos esa esperanza cautiva en nuestro corazón. Tenemos que ir al Señor. Él es nuestra fortaleza. Dice: hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. El Señor no solamente nos bendice, sino nos bendice en abundancia, hasta que sobreabunde. Y estas promesas el Señor las quería dar al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto y llevándolo a la tierra prometida. Esa tierra que fluye leche y miel. Esa tierra en donde había abundancia de todo. Esos espías que llegaron con los frutos de las tierras se quedaron sorprendidos. Tremendos frutos, tremendas bendiciones que habían en esta tierra. El Señor les había prometido y ahora los iba a llevar. Aquí encontramos que el Señor les promete que los va a introducir en ese país, en esa tierra, para que la posean. Esa tierra que ya había sido prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que ahora Moisés estaba liderando al pueblo. Y aunque Moisés también tuvo sus dificultades y no pudo entrar a aquella tierra prometida, Josué fue el que los introdujo. Josué fue el que comenzó con la repartición y distribución de las tierras. Pero hay una promesa para Moisés, que él entraría a la Canaán celestial. Él sería llevado, una vez que muera y resucite,
a formar parte de los redimidos. La lección nos lleva hasta el principio. El Señor siempre quiso tener una tierra para proveerle a sus hijos. Y allí, cuando creó a Adán y a Eva, le dio esa tierra bendita, el Edén. Allí había de todo. Todo lo que podía necesitar el hombre, allí el Señor se lo había provisto. El Edén, pues, suplía todas sus necesidades. El Señor mismo venía a compartir tiempo con ellos. El Señor era el maestro. El Edén era la escuela. Allí ellos estaban en constante relación con Dios, con la naturaleza, con los ángeles. Era un lugar bendito, era un lugar en donde ellos podían tener la perfección porque estaban aprendiendo de un ser que es perfecto. Lamentablemente, el enemigo de las almas se introdujo, causó un cisma, una separación en esa relación pura, profunda, hermosa. Ahora, por causa y consecuencia del pecado, tuvieron que ser echados del jardín del Edén. Ya no tenían más acceso a esa tierra, pero el Señor les prometió que los iba a introducir a una tierra bendita para que ellos volvieran a disfrutar de las bendiciones de Dios. El jardín del Edén, por lo tanto, se convirtió en un símbolo de la vida abundante, como así se les prometió la tierra prometida. Salieron de esta tierra bendita, pero les prometo una tierra bendita también. Pero para que salgan de aquí y vayan allá, tienen ustedes que volver a tener una relación personal con Dios, una relación de amistad con Dios, reconciliarnos con Dios. Todo lo que tuvieres allí se lo daré a sus descendientes, te daré todo, porque el Señor se lo había prometido a Abraham y a sus descendientes. Así que la tierra prometida fue un regalo de Dios basado en su propia iniciativa. Algo que viene como gracia, que el hombre no se lo merece, pero Dios se lo otorga porque lo ama. El centro de toda la relación de Dios con sus criaturas es el amor. Así que todo está centrado en una expresión de amor. Y por amor Dios dio a su Hijo, da la tierra prometida, da la protección, da la seguridad de que nosotros un día disfrutaremos con Él por la eternidad. Dios quiere que nosotros entremos a esa Canaán. Y así como el pueblo de Israel tuvo su promesa para la Canaán terrenal, y aunque no lo aprovecharon, aunque despreciaron, le dieron la espalda, el Señor ahora, por medio de Jesucristo, nos ha ofrecido la Canaán celestial, a la cual nosotros disfrutaremos si somos fieles a sus principios y a su palabra. Así que la tierra pues se convierte en un don. La tierra es la bendición de Dios para sus hijos. Los quiere sacar de Egipto, porque en Egipto no tienen tierra, están allí de esclavos. Ellos están trabajando y están produciendo para otros, no para ellos. Están siendo explotados, están siendo abusados, están siendo muertos por causa de la condenación del pecado. Así que el Señor quiere rescatarlos, el Señor quiere liberarlos y llevarlos a esa tierra prometida. Pero dice, los llevaré a una tierra donde no hay ídolos. Allí en Egipto se habían vuelto ellos a los ídolos, se habían vuelto ellos a las costumbres paganas. Entonces, quiero llevarlos a esa tierra para que ustedes disfruten de esos frutos, para que ustedes vean las bendiciones de Dios, para que ustedes ahora posean la tierra, para que la tierra sea de ustedes, porque la tierra identifica al pueblo, a la nación con su Dios y con ellos mismos, porque la tierra les da identidad, ¿no? Cuando nos preguntan de dónde eres, dónde naciste, uno con orgullo sano dice, no, yo soy peruano, o yo soy argentino, yo soy mexicano, yo soy chileno, de donde uno sea, con orgullo dice, esa es mi tierra, de allí soy yo. ¿Por qué? Porque la tierra nos identifica, nos da una identidad, nos da una conexión. Y el Señor sabía que había una conexión especial entre la tierra y su criatura. Porque al final nosotros hemos sido formados de la tierra. Y es el lugar en donde hemos sido engendrados, donde hemos nacido. Es algo que se identifica con nosotros y nosotros con ellos. Y Dios quería también identificarse con su pueblo, dándole una tierra para que ellos la disfruten, pero que reconozcan que esa tierra le pertenece a Dios, porque todo lo que hay pertenece a Dios.
Todo lo que existe es de Dios. Y Dios nos los concede para que como administradores seamos sus mayordomos. Mantengamos todas las cosas bien. Ahora, el pueblo de Israel no hubiese existido si no fuese por Dios. Y Dios le da en su existencia una tierra para que ellos allí vivan, se establezcan y sea el fundamento de su existencia. Así como Dios mismo es la fuente de la vida, ahora la tierra es la conexión con esa fuente de la vida que es Dios. Y así como Egipto, ¿no?, dependía del río Nilo para su siembra y sus cosechas, el pueblo de Israel al salir tenía que ir a esa tierra muy abundante, pero que dependía de la lluvia, no de un río tan famoso y tan vasto como el Nilo, sino que ellos tenían que sembrar y esperar la lluvia, lo cual demostraba que estaban siendo sustentados por Dios. Tenían que esperar las bendiciones de Dios. Canaán dependía de la lluvia. La tierra recordaba a Israel su constante dependencia de Dios. Qué maravillosa ilustración y enseñanza. Nosotros también debemos recordar que nuestra dependencia es con Dios. Y solamente a través de Él podemos encontrar la fórmula para vivir, para sustentarnos. Si el Señor es el dueño de la tierra y los israelitas, por extensión, todos los seres humanos, entonces somos extranjeros o huéspedes de paso en la tierra que le pertenece a Dios. Así de simple. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos aquí de paso. Y aunque tengamos ahora un territorio, un pequeño pedazo de tierra, es pasajero. No nos vamos a quedar aquí para siempre. El Señor dice que somos peregrinos. Estamos de paso. Y mientras estamos de paso debemos recordar que lo que Dios nos da es para que lo administremos de la mejor manera, para que lo disfrutemos y para que de esta manera un día el Señor nos diga que hemos administrado bien las cosas que Él nos dio. Entonces también cuando el pueblo de Israel entró a esta tierra bendita, ¿no?, la bendición de estas tierras en Canaán, ellos no conquistaron todo. Muchas ciudades todavía quedaron sin conquistar. Había un vasto territorio por alcanzar. El pueblo de Israel tenía la bendición de Dios, pero algunos no fueron conquistados porque cuando, por ejemplo, los egipcios venían, no podían alcanzar todos estos lugares y teniendo un ejército bien preparado. Imagínense ahora Israel, que no era un ejército preparado, que no tenían las armas adecuadas, pero confiaban solamente en el poder de Dios. Y el Señor les podía hacer alcanzar todas esas conquistas. Todo era posible gracias al poder de Dios y no a su propio esfuerzo, no a sus habilidades bélicas, sino al poder de Dios. Y el Señor los hacía dueños temporalmente, ¿no?, porque el hombre también está de paso. Sus años de vida son pocos, pero ellos podían pasarlo a sus generaciones. Y en la primera mitad del libro de Josué se nos presenta allí cómo Dios otorgó la tierra al pueblo, desposeyendo a los cananeos para entregárselo al pueblo de Israel. Y la segunda mitad relata cómo Israel tomó la tierra y se asentó en ella y comenzó a vivir y comenzó a edificar. De esta manera podemos nosotros ver que en el aspecto espiritual es igual. Tenemos que conquistar y después tenemos que edificar, tenemos que crecer. El Señor nos ayuda para que podamos asumir también diferentes tipos de roles y responsabilidades. Nosotros debemos pasar por ese proceso de crecimiento, ese proceso de acercarnos a Dios, ese proceso de establecer nuestros lugares donde vamos a estar para luego ir creciendo. Todo este proceso se le conoce con el nombre de santificación, ¿no?, crecimiento paulatino en la vida espiritual. Y la obediencia sincera o amorosa a los requerimientos de Dios nos habilitan para estar en ese reino de Dios, el reino de la gracia. Podemos convivir con los demás cuando somos fieles a los mandamientos de Dios. No hay nada que se interponga cuando el amor de Dios es el vínculo de la fe, de aquellos que viven en armonía, que viven en paz, que se aman, que están mostrando realmente que es Dios quien los dirige y que no es el yo, no es el mundo, no es Satanás, no es el ego.
El Señor también, al darles esas tierras, le dio ciertas indicaciones. Por ejemplo, le dijo que ellos deberían de trabajar, ¿no?, que deberían vendimiar la tierra 6 años. Y el 7º año deberían dejar la tierra descansar, ¿no?, para el barbecho, para que luego la tierra produzca más. Y de esta manera recordar también que Dios es el que provee. Ellos trabajaban, el Señor les proveía y tenían que también ahorrar durante un año para que ese año de descanso de la tierra estuviesen el sustento. Y de esta manera también todas las familias estaban seguras de que era Dios quien proveía para ellos. Y las familias tenían sus terrenos también. Y había una fiesta especial, ¿no? 7 por 7, 49. Después de 49 años venía un año de bendición. Le llamaban el jubileo, ¿no? Ese año de jubileo las tierras volvían a sus dueños originales. Diferente a lo que había pasado en Egipto, en donde no tenían nada y si tenían algo se lo quitaban. La tierra estaba siendo trabajada en exceso, no descansaba. Ahora el Señor le dice, tenemos que cuidar la tierra, tenemos que dejarla descansar. Y si una persona fallece, sus descendientes tienen esa tierra para que sigan viviendo allí. Y si pasa alguna situación difícil y ustedes tienen que venderla para que no queden desamparados, después del jubileo todo vuelve a sus dueños originales. ¡Qué bendición! Que el Señor siempre esté pensando en aquellos que ya no tienen, que están desfavorecidos o están sufriendo, o están pasando por momentos tristes, ¿verdad? De allí viene pues la palabra jubilación, ¿no? El jubileo es el momento cuando se disfruta de aquello que uno ha hecho en el pasado, ¿no? Ha ahorrado para ello. Y el Señor quiere que también nosotros pasemos ese jubileo, esa jubilación, esos años de bendición por todo el esfuerzo que uno ha realizado. Así que el principal propósito del Evangelio es borrar esa distinción entre ricos y pobres, entre empresarios y empleados, entre privilegiados y desfavorecidos, poniéndolos a todos al pie de la cruz, al mismo nivel, reconociendo la total necesidad de la gracia de Dios. Dios quiere que todos nos amemos, que todos estemos felices y contentos, disfrutando de las bendiciones que solamente vienen de Dios cuando nosotros somos fieles y leales a Él. La tierra finalmente será destruida, pero será también restaurada. El Señor le dice al pueblo de Israel, los volveré a esta tierra y los edificaré. Volverán de la tierra del enemigo. La tierra será restaurada. En el término escatológico, o sea, para el tiempo del fin, el Señor también nos dice que tengamos confianza y fe y esperanza de que esta tierra va a ser renovada, va a ser restaurada, va a ser hecha nueva. Y era el propósito de Dios que mantuvieran en su corazón esta esperanza, así como nosotros las mantenemos en nuestro corazón. Cristo viene pronto, Cristo va a restaurar y va a hacer nuevas todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva, estaremos viviendo en armonía, toda la creación de Dios, y de esta manera podemos confirmar las promesas que Él hizo en el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento, aunque no se menciona directamente la tierra prometida, se nos dice que las promesas de Dios se han cumplido en Jesucristo y por medio de Él se van a llegar a hacer. La tierra es interpretada en el Antiguo Testamento y reinterpretada por Cristo en el Nuevo Testamento y se convierte en el símbolo de las bendiciones espirituales que Dios planea dar a su pueblo aquí y ahora y en el futuro también. Dios quiere que nosotros aquí comencemos a disfrutar de sus bendiciones en el reino de la gracia para un día estar con Él en el reino de la gloria. Tenemos que aprender a confiar. La Biblia está llena de promesas, más de 3.000 promesas. Y una de las promesas más grandes es la segunda venida de Cristo. Cristo ha ido a preparar un lugar para cada uno de los que se van a salvar. Tenemos que amar su venida. Tenemos que esperarla con ansias y tenemos que estar preparados
para estar en su presencia. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Dios en su infinita misericordia y en su amor maravilloso nos dice que repasemos las primeras cosas, las cosas primarias, para que podamos entender las cosas últimas. Cuando uno estudia las cosas primarias se llama protología, ¿no? Proto, primero, logía de logos, estudio de las cosas primeras. Y escatología, de escatos, fin, logos, estudio, es el estudio de las cosas del fin de los tiempos. Para entender las cosas del fin tenemos que entender las cosas desde el principio. Dios creó todas las cosas perfectas y en el tiempo del fin las va a restaurar para que vuelvan a ser perfectas. En el principio creó a Adán y a Eva, y Adán y Eva pecaron. En el fin, el Señor va a hacer que el ser humano sea restaurado como en el principio. Y ese Edén va a ser el Edén renovado, el Edén restaurado. Así que, mis queridos hermanos, el estudio de la palabra de Dios nos ayuda a entender que hay un Dios de amor, hay un Dios que tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y así como el Edén fue el plan original, el nuevo Edén es el plan celestial para el tiempo del fin. Y así como va a haber un juicio, y lo fue en cada etapa, ¿no? Para Adán hubo un juicio y Dios maldijo la tierra, y como consecuencia de eso el hombre comenzó a sudar para conseguir el pan. La mujer dio a luz con dolor, y todo ese momento difícil se ha trasladado a través de la historia para que todos los seres humanos también puedan ver en carne propia, disfrutar lo bueno, pero también lo malo. Así que un día el Señor restaurará al hombre a su condición original. Todo ese dolor causado por el pecado será quitado, será eliminado. Ya no más conviviremos con el pecado, ni el poder del pecado tendrá poder sobre nosotros. Así que el Señor restaurará todas las cosas, y así como dio posesión al pueblo de Israel en la Canaán terrenal, también nos dará a nosotros posesión de la tierra prometida en la Canaán celestial. Dios está a las puertas. Dios está por venir. Si nosotros confiamos en Él, Él no nos va a defraudar. Dios ha dicho claramente: a los que a mí vienen no les echo fuera. Y así como el pueblo de Israel nos deja una visión clara de lo que el pueblo en el tiempo del fin va a pasar, tenemos nosotros que estudiar pues lo que el pueblo de Israel vivió para no caer en el mismo error, para no apartarnos por la murmuración, por la duda, por estar pensando en las cosas del pasado, ¿no? Del Egipto, las cosas del mundo, sino poner nuestros ojos en las cosas espirituales, en las cosas celestiales. Poner nuestro entendimiento y nuestro corazón en la palabra de Dios para que puedan formar parte de nuestro ser y nuestra esperanza se afiance, se confirme, para que de esta manera nosotros podamos también tener la seguridad de que Dios es un Dios de amor. Y Dios va a restaurar las cosas para bendición de todos los fieles, de todos aquellos que han puesto a Dios en primer lugar, a todos los que han aceptado a Jesucristo en su vida y han dejado que el Espíritu Santo haga esa transformación de ese corazón duro de piedra en un corazón de carne. Así que mientras peregrinamos, mientras avanzamos, mientras disfrutamos de las bendiciones que Dios nos da, principalmente las espirituales, nos acercamos a ese día glorioso, cuando el Señor aparecerá en las nubes de los cielos y diremos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. A diferencia de los impíos, que serán destruidos. Mis queridos hermanos, el Señor nos indica que debemos ir y anunciar el Evangelio y compartir las buenas nuevas para que esas personas también tengan una oportunidad de arrepentirse. Ahora es el tiempo oportuno, ahora es el momento de salvación, ahora es el tiempo en el cual nosotros debemos decirle al mundo que el fin está más cerca que nunca antes. Ahora es el momento cuando debemos acercarnos a Dios.
y abrir nuestro corazón. Que la promesa del Señor se mantenga latente en nuestra vida y que tú y yo, querido hermano, podamos seguir preparándonos hasta cuando Él venga. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Vuélvanse a la fortaleza, ustedes presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Vuélvanse a la fortaleza, ustedes presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble, todo al doble, todo al doble.